Me da mucho gusto saludar a la diputada Margarita Zavala, quien llega a la Cámara de Diputados a partir de mañana. Gracias por estar con nosotros, Margarita. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, Guillermo, y un saludo también a todo tu auditorio. Margarita, por los hechos sucedidos fuera del Congreso de la Ciudad de México, donde fueron agredidos los alcaldes electos, intimidados, golpeados por la policía, tengo que iniciar la conversación preguntándote tu opinión sobre estos acontecimientos. Desde luego es el reflejo de un retraso en términos democráticos que tenemos, es un reflejo de un gobierno totalmente autoritario que no es capaz de tener el elemental respeto por una elección y por quienes votaron. Porque, mira, Guillermo, la verdad es que la violencia no fue solo la de hoy. Llevamos unos meses ya a partir de las elecciones de junio, en donde se les negó pues diálogo para una transición, se les negó la posibilidad de trabajar y de recibir cada uno de sus alcaldías como debiera ser, como si se tratara entre demócratas, y al contrario han recibido por parte del gobierno mucha violencia, porque hacer un periodo extraordinario para que 2 días antes de entregar les cambien los usos de suelo, los planes parciales de desarrollo, les traten de poner 2 leyes que tenían que ver con seguridad y la que tenía que ver con publicidad, pues francamente que unos alcaldes electos estén hasta defendiéndose de la autoridad con la que van a gobernar, pues de esa manera, hoy es solo reflejo de la violencia que ya se venía dando desde pues, la estructura de poder. Y claro, los golpes, las agresiones físicas, pues yo creo que son imágenes que no hemos visto en este siglo y que más corresponden a sistemas autoritarios y totalitarios que a sistemas democráticos. Es una pena. Salió Martí Batres, seguramente lo viste, el secretario de Gobierno, a dar explicaciones, pero frente a lo sucedido, ¿qué esperarías del gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum? Pues desde luego, como lo he manifestado, yo como diputada federal, de entrada pues pido que se aclaren las cosas, me parece muy importante, de rendición de cuentas y de además en el sentido de, pues también de ofrecer una disculpa. Lo que hicieron los granaderos, no granaderos, porque dicen que no los hay, pero siempre sí los hay. Pues lo que hicieron fue reflejo de lo que ellos mismos están haciendo y ojalá sea momento de entrar al diálogo, a la cooperación y a la construcción. Nuestra ciudad, la Ciudad de México, quienes vivimos aquí, pues no merecemos que haya ese tipo de enfrentamientos. La verdad es que con estos retrasos en términos democráticos, pues no ganamos nadie y los primeros que pierden pues serán los electores de nuestra ciudad, o sea, todos nosotros. Como diputada federal me parece muy importante que quienes somos ya de la Ciudad de México e incluso en el grupo parlamentario del PAN, pues hemos señalado la condena a la violencia, por supuesto, y el llamado al diálogo y a la responsabilidad de una autoridad que es importante que la tenga. Margarita Zavala, está por iniciar la legislatura de la que eres parte. ¿Qué esperas del primer periodo ordinario de sesiones que arranca mañana 1 de septiembre? Pues espero diálogo y tal como he visto las cosas, pues me preocupa enormemente. Me alegro que hayamos tenido una mesa directiva en que se aprobó, me parece que sin unanimidad y que eso fue producto de un acuerdo, pero deseo realmente que haya un diálogo y no una imposición. Y también es importante que se sepa que la oposición tiene que contener la destrucción del país, la destrucción en términos de salud, este sistema de salud que ha colapsado y que además no ha tenido ni remotamente un buen manejo de la pandemia y además en las peores crisis sanitarias no no se le dio nada de presupuesto a salud, que se ve reflejado en el desabasto de medicinas, que tiene su expresión más cruel en la falta de medicinas para los niños y niñas con cáncer y el déficit hospitalario. Ha sido una destrucción en términos
de catástrofe en el sistema educativo, que no hay ni planes para recuperar el aprendizaje perdido, que no tenemos Instituto Nacional de Evaluación Educativa y desde luego y creo que es deber de todos los diputados y diputadas, pero particularmente como grupo parlamentario y en lo personal, como lo dije en la campaña, la reactivación económica debería estar ahí todas nuestras energías y no andar persiguiendo opositores. Lo dices bien, salud y educación deberían ser prioritarias en el paquete económico que será discutido por los diputados en las próximas semanas. ¿Cuáles son las demás prioridades de la bancada a la que perteneces? Así es, la reactivación económica, que pues es una de las principales, lo dije realmente en campaña, el distrito además en el que yo tuve la alegría de ser electa por este talante democrática de la propia alcaldía Miguel Hidalgo, que es el distrito 10, pues por supuesto que hay una enorme preocupación por la falta de apoyos a micros, a pequeñas y a medianas empresas y bueno, pues también a las grandes, pero tienen más instrumentos y es muy importante la reactivación económica. Salud y desde luego hoy, esta vez pues los temas de la escuela que hoy empiezan, pues no son, por supuesto no los dejamos a un lado, pero sí la reactivación económica frente al paquete financiero que entra el 8 de septiembre, es decir, el primero inician sesiones, es muy posible que haya iniciativas preferentes, algunas anunciadas, ahora menos un poco calladas, pero anunciadas en términos de política electoral, en términos de seguridad y por supuesto en la anunciada contrarreforma energética, pues eso será parte del 1 de septiembre, pero el 8 de septiembre viene el paquete financiero, que por un lado presenta criterios de política económica, que ya se han trazado algunos en julio, y que vamos a estar muy puestos a ver el tema de medicina, de abasto de medicinas, de estancias infantiles, de refugio a las mujeres y desde luego de apoyo para una reactivación económica. Y esto traducido en el presupuesto y en la ley, pues desde luego de ingresos que también será presentado en el paquete financiero del 8 de septiembre. Margarita, ¿cuáles son tus expectativas de la coalición Va por México, PAN, PRI, PRD, que inició como una alianza electoral y ahora se ha convertido, así lo anunciaron, en una coalición legislativa? Bueno, a mí me dio mucho gusto que haya habido como una plenaria de los tres partidos en términos de una alianza de oposición, en la oposición que es recibir el mensaje que nos dieron los ciudadanos, cero oposición. La oposición en una democracia pues construye desde luego, pero también critica, vigila, a quienes ejercen el poder y quienes están en el gobierno. Desde luego se construye a través de propuestas, pero también cuando hacemos y señalamos lo que falta y lo que se ha destruido y la falta de sustitución sobre lo destruido, que creo que es de las grandes preocupaciones. Quitaron el seguro popular, no pusieron nada en su lugar. Quitaron las estancias infantiles, no pusieron nada en su lugar. Quitaron los institutos que desarrollaban o que ayudaban o apoyaban a la reactivación económica de empresas y no pusieron nada en su lugar. Ha sido realmente una etapa de destrucción. Ojalá sea una etapa de construcción y de diálogo. Hablando de la alianza o de la coalición, ¿ves riesgos de que se rompa? Lo pregunto porque seguramente Morena irá por todo. Sí, sí, desde luego hay riesgos, pero si los ciudadanos, las ciudadanas, que quienes nos pusieron ahí, presionan lo suficiente, exigen lo suficiente, pues de algún modo, pues será mucho mejor que lograrán que se sostenga la alianza. Desde luego, esta alianza requiere de mucha valentía por parte de quienes la integramos, pero también de convicción con los propios ciudadanos de que nos quieren ver unidos. Y ojalá esta alianza de oposición pues se amplíe también de algún modo con Movimiento Ciudadano e incluso con pues, diputados y diputadas que ojalá pues se den cuenta de la responsabilidad no solo del grupo que tienen, sino también personal frente a un país que está sufriendo, que es nuestro México.
El gobierno de López Obrador está por cumplir 3 años. De hecho, mañana, lo hemos comentado aquí, dará otro informe. Tú que has estado en el círculo del poder, ¿qué opinión tienes de la primera mitad del actual gobierno? Yo lo que he visto es una destrucción que ha dado lugar a una tragedia en nuestro país, y lo digo en todos los términos. En materia de seguridad han sido los años más violentos, que van acompañados, y eso es importante, con la omisión del Estado para enfrentar al crimen organizado. Y hay una destrucción en términos económicos que no fue por la pandemia, sino por el abandono a la iniciativa privada. Y la iniciativa privada no solo son los grandes empresarios, que más o menos algunos se han entendido bien, sino pues la clase media, que la clase que empuja, que saca una estética, que tiene un taller, que tiene unos abarrotes, que tiene tlapalerías, que vende papelería, que participa en un Uber, o que participa en los taxis, o que tiene un pequeño restaurante o mediano restaurante, y en ese sentido pues ha habido una enorme destrucción. La salud ha tenido unas expresiones muy crueles de su crisis, como es el de los niños y niñas con cáncer, la falta de tratamiento a las mujeres que tienen, por ejemplo, cáncer de mama. Ahora que pronto veremos en octubre, vamos a ver reportes rosas en donde vamos a ver el retraso que tiene México en términos de cáncer de mama. Y en términos de educativos, creo que es uno de los grandes atrasos y las grandes mentiras a estas nuevas generaciones. Lo lamento muchísimo, y yo sí que veo que si tiene alguna tez de tragedia y de tiranía también. Claro, también lo digo porque fuimos quizá los primeros en ser víctimas de palpar el atropello del Estado, negando los derechos de asociación política en el caso de México Libre, pero ni somos los únicos. Y he visto realmente una persecución enorme a los de oposición, por ejemplo, el día de hoy. Que la libertad de expresión ha tenido también sus retrasos, y creo que es un llamado también a todos los mexicanos y mexicanas a que miremos para adelante, desde luego a través de la reactivación económica, de un cambio en el sistema de salud, de buscar un seguro popular, de trabajar con mucho más cercanía por las políticas públicas, y ayudarnos entre nosotros y generar pues no un bloque, no me gusta hablar de bloque, pero sí de una alianza opositora que sea valiente y que enfrente como debe enfrentar, y que construya, porque también debe construir. Pero sí han sido 3 años que han representado un retraso a México, y lo lamento mucho. Creo que ha tenido más que ver con resentimientos que con ideas. ¿Hasta dónde consideras que podrás aportar en el trabajo legislativo? Pues desde luego pertenezco a un grupo que ya hemos venido trabajando desde que desde que hubo la elección, y yo estaría muy pendiente en los temas de reactivación económica, de salud. Y sí quiero decir que, pues como sucede, ahora sí que en las películas los niños y las mujeres son primero, y ahí hay mucho que trabajar. El desarrollo de nuestro país pues pasa también por ahí, y sobre todo los temas más urgentes, no solo de seguridad, sino de economía y de salud, los tenemos que resolver. Margarita Zavala, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Buenas noches, sí, ahí estaré en la oposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Es la diputada Margarita Zavala, integrante de la bancada del PAN en la nueva legislatura que inicia actividades.